Mientras me ayudan con mi ponencia, solamente el hecho de agradecer esta invitación por parte del señor presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, el doctor Luis López, que ha hecho posible el hecho de que nosotros estemos aquí el día de hoy. Para mí resulta bastante emotivo el hecho de estar aquí en esta tierra tan querida, más aún cuando aquí tengo grandes amigos como el doctor Juanito Montero y Richard Villagómez. Eso hace bastante especial la ponencia en esta ciudad, obviamente una ciudad bastante acogedora y que me ha dado también la oportunidad de tenerme aquí como ponente, ha sido bastante generosa conmigo. Solamente quería hacer una aclaración en cuanto a la presentación inicial. Yo no tengo la experticia en materia penal como mis amigos que me antecedieron en la palabra, sino más bien yo tengo una experticia en materias financieras, tributarias y no penales. Más bien con esa puntualización debo empezar mi ponencia, puesto que la misma va a tratar sobre el recurso de casación en materias no penales. Voy a hacer una disertación bastante básica, digámoslo de una manera así como para que lo podamos entender, de lo que tiene que ver el recurso, sobre lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de casación, en los términos, estructura y legitimación, más aún cuando hemos entrado al análisis de un recurso de casación con un nuevo Código Orgánico General de Procesos, o un nuevo código procesal que nos va a dar los lineamientos para que interpongamos un recurso de casación. Como breves antecedentes históricos de la naturaleza y el sistema procesal ecuatoriano, se debe de entender que el recurso de casación no se constituye una etapa más dentro de los procesos jurisdiccionales. Se trata de un recurso extraordinario y que obviamente no se constituye en una etapa más. Nosotros tenemos a veces la confusión como abogados o como estudiantes en que el recurso de casación se constituye en una instancia más. El recurso de casación no es una instancia más, es un recurso extraordinario de alta técnica jurídica con un sistema bastante estricto en cuanto al sistema riguroso de calificación para que éste proceda. Este tiende más bien a proteger los derechos de las partes en los procesos judiciales, más aún cuando se evidencia que ha existido hierros por parte de los juzgadores de instancia para que puedan ser, mediante un control de legalidad, subsanados. De hecho, tiene su génesis, como lo digo en la presentación, su génesis en el principio de legalidad. Aquí, en este recurso, está prohibido la revalorización de la prueba, la revalorización de los hechos. Al contrario de lo que manifestaba mi querido amigo Edgar, en cuanto al hecho de que hay pruebas, si es que hay pruebas hay juicio, y si es que no hay pruebas evidentemente no hay juicio. En este contexto todo eso va a ser superado ya en esta etapa en el recurso de casación. ¿Por qué razón? En materia no penal, yo tengo que partir sobre hechos ciertos, sobre lo que ya se discutió en la etapa procesal o en la etapa jurisdiccional correspondiente, y nosotros vamos a hacer un control de legalidad. La Nacional de Justicia, a través de los conjueces nacionales, realizan un sistema de admisibilidad del recurso. Establecen que se cumplan con todos y cada uno de los elementos formales para que trascienda y este recurso sea conocido por los jueces nacionales. Y los jueces nacionales harán un control de legalidad, partiendo desde estas premisas que acabo de referir y que más adelante estableceré con mayor profundidad cuáles son los conceptos que se deben manejar. Hay que hacer una anotación también aquí, que el sistema en lo que tiene que ver con el recurso de casación no es un sistema puro en oralidad, es un sistema mixto desde mi punto de vista y yo creo que desde la naturaleza propia del recurso de casación. Interpongo el recurso de casación de manera o de forma escrita.
y una vez que interpongo el recurso de casación de forma escrita, tengo que cumplir con todos los elementos formales para que pueda trascender la admisibilidad del recurso. Una vez que trasciende la admisibilidad, obviamente, como ya dije hace un instante, conocerán los jueces nacionales para que en ese contexto pueda ser sustanciado en sistema oral el recurso de casación. Desde ese punto de vista, el recurso de casación es un recurso mixto en el sistema escrito y en el sistema oral. Obviamente, hay varios conceptos que pueden establecer o puede decir que no, que el recurso de casación es o está embestido del sistema oral. Desde mi punto de vista y desde la realidad del proceso, este advierte un sistema mixto, por la interposición escrita, por el cumplimiento de la formalidad y después por la sustanciación de forma o de manera oral. Aquí también hay que hacer un análisis bastante importante. Se tiene entendido que el recurso de casación es un recurso extraordinario de alta técnica jurídica, eminentemente formal, y que efectivamente se constituye en un sistema de cirugía de alta técnica para que pueda proponerse. Pero sin embargo también hay una confusión con las competencias que tiene la Corte Constitucional. Si bien es cierto el control jurisdiccional pueden ser ejercidos por dos altos organismos del país, en este caso la Corte Constitucional y la Corte Nacional, las dos tienen distintas competencias y facultades. La Corte Nacional, en lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de casación, lo único que puede hacer es establecer o hacer un análisis de constitucionalidad a través de un recurso extraordinario de protección. En ese recurso se podrá advertir que de pronto la sentencia de la Corte Nacional en recurso extraordinario de casación ha establecido o ha violado algún derecho o precepto o principio constitucional. No puede establecerse o no se puede confundir que existe un choque de trenes en cuanto a competencias. ¿Por qué? Porque no hay tal choque de trenes en el concepto de que cada uno tiene una competencia eminentemente distinta. La Corte Nacional de Justicia se constituye en el máximo órgano de administración de justicia y la Corte Constitucional se constituye en el máximo órgano de control constitucional. Son dos competencias totalmente distintas que las debemos tener claro para que no se confunda efectivamente la competencia de cada una de estas. En cuanto a la vigencia de la norma, el Código Orgánico General de Procesos entra en vigencia en el año 2016. Si bien es cierto, es un cuerpo orgánico que se publicó en el año 2015, pero sin embargo, este tuvo una disposición transitoria donde se decía que iba a entrar en vigencia 12 meses posteriores a la expedición de la norma. Esto simplemente nos daba ya unas luces para que el sistema procesal oral tenga mayor éxito dentro del cometido de este cuerpo orgánico. Ahora, una vez que han transcurrido los 12 meses y en la entrada de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, para la interposición del recurso de casación se planteaba una interrogante. ¿Cómo debo establecer y cómo debo yo interponer un recurso de casación? Todos los procesos que iniciaban con el Código Orgánico o que inician con el Código Orgánico General de Procesos se deberá proponer el recurso de casación con el Código Orgánico General de Procesos. Y todos los procesos que iniciaron con las leyes anteriores, antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se interpondrá el recurso de casación por intermedio o en respeto de la ley de casación. Había una confusión porque se decía que al interponer un recurso de casación, al ser un recurso extraordinario y al haber entrado en vigencia un nuevo código orgánico, indistintamente de cuándo había iniciado jurisdiccionalmente el proceso, se tenía que tenía que interponer el recurso de casación con el Código Orgánico General de Procesos.
Efectivamente, eso no es lo correcto. Lo correcto es que si el proceso o el juicio o el proceso judicial inicia con el Código Orgánico General de Procesos, culminará obviamente con el Código Orgánico General de Procesos y se interpondrá el recurso de casación con el Código Orgánico General de Procesos. Pero si en cambio el juicio iniciaba con otras leyes anteriores del Código Orgánico General de Procesos, llamémoslo así el Código de Procedimiento Civil, se interpondrá el recurso de casación en respeto de la ley de casación. ¿Y por qué es importante esto? Inclusive por los términos y obviamente por las causales y por los casos. Los términos que se establecían en este caso para la interposición del recurso de casación, de acuerdo a lo que disponía el artículo, la ley de casación, era de 5 días para los particulares y de acuerdo a lo que disponía el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, las instituciones del sector público tenían 15 días para esta interposición. Ahora, con el Código Orgánico General de Procesos ya no hay esa distinción de 5 días y 15 días. Ahora, las dos partes, tanto los particulares como los organismos del sector público, tienen 10 días. Pero dentro de este contexto, para la interposición del recurso de casación, se planteó ya, una vez de entrada en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, una interrogante sobre desde cuándo cuento los 10 días. Con ese propósito, se debería de entender que los 10 días decurren desde que se haya ejecutoriado la sentencia o desde que se haya agotado la interposición de la apelación o de la revisión. Una vez que se haya agotado esto y que se haya ejecutoriado justamente la sentencia, en este caso los 3 días, debería de entender que tengo 13 días para la interposición del recurso de casación. En ese contexto, para que yo pueda proceder a la interposición del recurso de casación, ahora tengo 13 días. Y en ese mismo sentido, la Corte Nacional de Justicia, para que no existan confusiones en este contexto, expidió una resolución del Pleno en donde se hacía entender que justamente este era el parámetro que se debía respetar y por tanto se entenderá que son 13 días. ¿Quién puede interponer el recurso de casación? Solo podrá interponer el recurso de casación la parte procesal que ha recibido el agravio, de acuerdo a lo que dispone el artículo 277. Quien haya evidenciado que con el cometimiento del vicio o del error dentro de la sentencia de instancia ha sido perjudicado, esta es la persona que puede recurrir a la sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Si la sentencia beneficia en parte al uno, en parte al otro, pero sin embargo existe inconveniencia sobre algún hierro que haya cometido el juzgador y que haya perjudicado a las dos partes pueden ser recurrentes dentro del recurso de casación. Aquí hay una anotación muy importante que se debe hacer. La simple inconformidad del resultado en la sentencia o en la resolución no es suficiente para que se pueda interponer un recurso de casación. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de hacer una ponencia en la ciudad de Cuenca, en donde algún abogado de la administración pública había manifestado que los tribunales de la SUAY hacían sus sentencias tan bien que tocaba buscar la forma para interponer un recurso de casación y poder bajarse la sentencia, en esas palabras. A lo que obviamente después, cuando me tocó el uso de la palabra, se le hacía entender al abogado que no hay que buscarle la forma de bajarse la sentencia. Hay que evidenciar el hierro dentro de la sentencia en donde el juzgador efectivamente se equivocó y en donde la Corte Nacional, a través de sus juezas y jueces, tienen la responsabilidad y el deber de enderezar el proceso y
a asumir a cada uno, a hacer asumir a cada uno el derecho que efectivamente le corresponde, haciendo respetar el principio de legalidad. No podrá interponer el recurso de casación la parte procesal que no apeló y que tampoco se adhirió al recurso con lo que tiene que ver con el recurso de la contraparte. En este caso, sobre lo que les había manifestado, la resolución expedida por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el registro oficial número 243 del 26 de enero de 1998, ya decía que todos los abogados que están legitimados para hacer valer los derechos de sus defendidos podían intervenir en todas las etapas procesales. Ahora, con el Código Orgánico General de Proceso se debe entender que yo tengo una procuración para que, si bien es cierto, haga valer los derechos de mi defendido en las etapas procesales, se debe entender que el recurso extraordinario, en este caso de casación, por su naturaleza extraordinaria, obedece al hecho de que debe tener una procuración para que pueda intervenir en la audiencia de casación. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la interposición del recurso, obviamente, los conjueces nacionales van a revisar que cumplan con todos y cada uno de esos elementos para que pueda trascender el recurso mediante la admisibilidad. Mediante la admisibilidad, al ser una etapa escrita y que se la hizo aparte dentro de la instancia correspondiente a través de los tribunales de justicia, lo que van a hacer en el recurso de revisión o en el caso de los juicios contenciosos tributarios o contenciosos administrativos, los jueces, la única competencia, en este caso los jueces provinciales o los jueces contenciosos administrativos y contenciosos tributarios, tienen la única responsabilidad de revisar la temporalidad del recurso. Quiere decir que se haya evidenciado que se presentó dentro del término. Si no se presentó dentro del término el recurso de casación, de plano se lo desecha. Y si se lo presentó dentro del término, sube a la Corte Nacional de Justicia para que el conjuez nacional tenga conocimiento del recurso. Y ahí recién se haga efectivamente el control para que se proceda a la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. Hasta ahí todo bien, porque efectivamente el recurso se lo presentó por escrito. Pero ¿qué pasa cuando trasciende y cuando llega el recurso a ser admitido? Ya en la audiencia del recurso de fundamentación del recurso de casación, si no se tiene la legitimación correspondiente o la procuración para que se actúe dentro del recurso de casación al ser tan extraordinario, no procedería tal defensa. Y obviamente lo mismo sucede con los abogados de las otras partes y con los abogados inclusive del sector público, porque para ellos inclusive hay un mandato que mediante oficio se deberá legitimar la intervención y ésta tendrá el valor de una procuración judicial. Tal cual se manifiesta aquí, la comparecencia a la audiencia se realizará a través de procurador judicial con autorización expresa de las partes para actuar en la audiencia de casación. Debe separarse nuevamente, insisto, debe separarse la fase escrita de la fase oral. Hasta la fase escrita ya está con la interposición, cumplí, pasa a la fase de admisibilidad e inadmisibilidad y cuando pasado esa fase, cuando se va a realizar la audiencia de fundamentación del recurso de casación, debe contar con la procuración judicial. Los procuradores judiciales de las instituciones u organismos del Estado deberán estar acreditados mediante oficio para la representación en audiencia, si en el cual se podría declarar el abandono del recurso. Aquí tenemos un choque dentro de la aplicación de la norma que podría constituirse inclusive desde algún punto de vista discutible, creo, obviamente con otros conceptos, que podría generarse una antinomia. ¿Por qué? Cuando el abogado de la institución pública no comparece al recurso a la sustentación del recurso de casación y ha sido el recurrente, la norma manda que cuando no comparece quien recurre, se declare el abandono. Pero también tenemos norma expresa dentro del COGEP que dice que no se podrá declarar el abandono a instituciones del Estado.
Entonces, eso es un tema que también debe discutirse de una manera bastante profunda para que se establezca hasta dónde alcanza la norma y cómo efectivamente se debe despejar. Sin embargo, aquí hay un análisis que se debe hacer. El Estado no pierde la calidad de demandado, ¿sí? En muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Y en lo que tiene que ver con el particular, como recurrente, se constituye en actor. Esto o este choque específico se puede dar en lo contencioso administrativo y en lo contencioso tributario. Para ser más específicos, inclusive en lo contencioso tributario, al establecer que al Estado no se le puede declarar el abandono. Sin embargo, se tiene que analizar si el actor es, ¿quién es el actor? El particular, y el demandado es el Estado. Pero ahora, en el recurso de casación, el Estado se constituye en recurrente y el particular en la otra parte dentro del recurso de casación. Esa parte también es discutible y les dejo para la reflexión, porque efectivamente podemos tener las dos posiciones, pero efectivamente vuelvo al hecho de que se puede constituir en una antinomia jurídica. Y para hacerme entender, no se olviden que la antinomia viene a ser el conflicto de las normas para su total aplicación o para su normal aplicación. ¿Cómo se debe establecer la estructura del recurso de casación? El contenido del recurso de casación se debe tener en cuenta que hay que identificar la sentencia o autorrecurrido, las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del proceso que se hayan omitido, la determinación de los casos en los que se fundamenta el recurso y los vicios que han sido infringidos o hayan infringido a normas de derecho y solemnidades omitidas en el procedimiento. La exposición de motivos concretos en que se fundamenta el recurso, señalando de forma precisa la forma en que se produjo el vicio que se sustenta la causal invocada. Ya voy a desarrollar cada uno de estos elementos, pero es importante que se consideren estos elementos, porque, como les dije, es eminentemente formal y si no cumple con cada uno de estos, el recurso de casación no procede, no prospera y se queda en admisibilidad. En lo que respecta a la identificación de la sentencia o autorrecurrido, deben contener o deben cumplir con estos elementos. Establecer las partes procesales en el proceso judicial, el número de la causa, la fecha en la que se emitió el auto o fallo, de la determinación de la autoridad judicial que dictó el fallo, la identificación de la parte resolutiva del fallo cuestionado. Cada uno de esos elementos deben estar contenidos en el recurso de casación. Cuando uno prepara un recurso de casación, tiene que estar totalmente consciente que debe cumplir con una serie de elementos formales y que estos deben obedecer a la razón lógica sobre el hierro cometido por parte del juzgador. Por eso me he permitido establecer al menos un ejemplo solamente de esta parte para que vean lo formal del recurso de casación. ¿Qué debería contener en este caso, por ejemplo, el recurso solamente en el tema de la identificación de la sentencia? En el presente recurso de casación, lo propongo contra la sentencia de fecha 28 de julio del 2017, notificada el 31 de julio del 2017, dictada por los señores jueces, juez 1, juez 2, juez 3, integrantes de la Sala Única del Tribunal de lo Contencioso Tributario número 10, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio número XXX, seguido por la compañía Ejemplo 1, en contra del director general tributario, que en su parte resolutiva menciona lo siguiente: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, resuelve declarar con lugar la demanda presentada por la compañía Ejemplo 1 en contra del director general tributario y, como consecuencia, declara la invalidez legal de la resolución número NN 2016-001-AE. ¿A qué se refiere este ejemplo? Al cumplimiento de la identificación de la sentencia o del auto recurrido. Si cumplo con estos elementos dentro de este contexto, debo dejar particularizado y singularizado efectivamente la sentencia que estoy recurriendo.
Había en una ponencia que tuve la oportunidad de hacer esta semana en la ciudad de Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, una pregunta que decía, yo sé que va a resultar básica la pregunta, pero sin embargo, ¿qué pasa si la sentencia es del 1 de agosto de 2018 y por un error de tipográfico digo 11? Decían, hay con jueces de la Corte Nacional que lo pasan y dicen que al tratarse de un error tipográfico lo corrigen y procede y obviamente se sigue analizando el resto del recurso. Y yo les decía que desde mi punto de vista muy personal, yo considero que al tratarse de un recurso tan formal, lo siento mucho, no procede. ¿Por qué razón? Se debe de individualizar la sentencia de tal forma que efectivamente se entienda por parte del juzgador qué es lo que pretende el recurrente. Yo como juez no puedo interpretar lo que quiso decir el recurrente. De pronto se trataba ya revisando todo el proceso de la sentencia que está aquí. No es del 1 de agosto, sino es del 1 de agosto, no del 11. Seguramente se le deslizó el 1. Esos errores en carácter formal para la admisibilidad a ser tan riguroso, desde mi punto de vista no procede. En el contexto, la determinación de casos y vicios infringidos se establece una diferenciación. En el artículo 3 de la Ley de Casación se determinaban causales y vicios. Ahora, en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos se establecen casos y vicios. Y dentro del orden lógico, que se puede establecer por el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, se dice que en el caso primero se entenderá que se produce cuando hay una aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales que hayan viciado el proceso de nulidad insubsanable o causado indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. Este es el primer caso. Obviamente, en el artículo 3 de la Ley de Casación le vamos a encontrar como la segunda causal. Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de la nulidad de la sentencia en cuando se haya evidenciado que se haya viciado el proceso de nulidad insubsanable causado indefensión. Y obviamente esto tiene que ver a normas procesales. Una vez que identifico que se haya habido esta violación en el contexto de la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación, yo tendré que proponer el recurso para que se analice por parte de los jueces nacionales y se evidencie si efectivamente hubo o no hubo tal vicio. Ahora bien, este vicio, o al menos el vicio común dentro del caso primero del artículo 268, se trata o tiene que ver con errores improcedentes. Se trata de vicio, y los vicios que deben atacarse aquí son el vicio insubsanable en el procedimiento y el vicio en solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos que debieron convalidarse antes de dictar la sentencia. Pero, ¿cuáles son las solemnidades sustanciales? Las solemnidades sustanciales son la jurisdicción, competencia del o el juzgador en el proceso que se ventila, la legitimidad de personería, la citación con la demanda al o el demandado o quien legalmente lo represente, la notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias, la notificación a las partes con la sentencia y la conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Si no se cumplen con estas solemnidades sustanciales, efectivamente yo ya puedo evidenciar que el juzgador erró y que debo proponer el recurso por el caso primero del artículo 268. En lo que respecta al caso segundo, se establece que si la sentencia o auto no contiene los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva adopta decisiones contradictorias o incompatibles, así como cuando no existe la motivación. En este caso, se debe de entender que cumple con varios vicios para proponerlo. ¿Cuál es el primero? Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley
Esto sería entendido como la transgresión al contenido en el artículo 95 del Código Orgánico General de Procesos. El segundo, en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias. En su parte dispositiva se adoptan decisiones incompatibles o cuando no cumplan el requisito de motivación. En este caso, en el artículo 3 de la Ley de Casación se determinaba como causal quinta y no se tenía como uno de los vicios a la motivación. Ahora sí está contenida la motivación. Pero, ¿qué sucede? En cambio, ¿cómo debo entender cuando en la parte dispositiva adopten decisiones contradictorias o incompatibles? Aquí puede entenderse cuando no se arranca desde el concepto propio de este vicio, se puede malentender el caso o el error cometido y se puede proponerlo de una manera inadecuada. Se debe entender que las decisiones son contradictorias, no con la demanda, no con la contestación a la demanda, no con la pretensión, sino con la fundamentación de la sentencia o dentro del desarrollo de lo que efectivamente de lo que está diciendo el juzgador para motivarla, y en la parte decisoria o en su resolución es incompatible o contradictoria. Esto obviamente va a decurrir o va a caer en el vicio establecido en este caso. Y como también se establece o me he permitido poner en la presentación, en el caso segundo, tercero y cuarto, culminan en la transgresión de los artículos 76.7L de la Constitución de la República y 89 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Pero de qué me hablan estos artículos? Estos artículos me hablan de la falta de motivación. Y una vez que yo haya evidenciado que la sentencia fue contradictoria con todo lo que se fundamentó, con todo lo que se motivó, fue incompatible lo que se motivó, lo que se fundamentó con la parte resolutiva, y asimismo, obviamente se evidencia que no se sustentó, no se motivó de adecuada manera y existe una falta de aplicación, una falta de motivación, podré proponer estos vicios siempre y cuando yo lo justifique de una manera adecuada y asimismo que haya visto que se haya transgredido tanto la norma constitucional como la norma procesal. El caso tercero del artículo 268 manifiesta que si se resolvió en la sentencia o auto lo que no era materia de litigio o se concedió más allá de lo demandado o se omitió resolver algún punto de la controversia. Hace un instante refería el hecho de que no debemos confundir los vicios, debemos tener el tino para saber cuándo y cómo debemos proponer el recurso. Muchos de los casos en donde se propone el caso segundo caen en la fundamentación del caso tercero. Y al ver anunciado el caso segundo, efectivamente, al no tener el fundamento adecuado, este se torna en inadmisible. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros ya vamos a encontrar el ultrapetita, el extrapetita y el mínima petita. ¿En qué contextos? La concreción del punto o puntos que se hayan resuelto sin ser parte del litigio. Extrapetita, ¿sí? No fue parte del litigio, pero sin embargo el juzgador lo resolvió como que fuera parte de aquello. Eso obviamente evidencia un error o un hierro dentro de la sentencia, pero debe ser propuesto por el caso tercero. La cuestión o cuestiones que se hayan resuelto en demasía o más allá de lo pedido, ultrapetita. Este puede confundirse justamente con los hierros que yo les manifestaba en el caso segundo, siempre y cuando yo lo malentienda y no lo conceptualice de una manera adecuada para que pueda proponer el recurso. Y la especificación de los aspectos que no se han resuelto habiendo sido parte del litigio. Citrapetita. No resolví efectivamente lo que sí era parte y debía haberlo resuelto. Entonces, estos tres son los elementos o los vicios que deben ser fundamentales para la proposición del recurso de casación por caso tercero. ¿Qué tiene que ver ahora con lo que manifiesta el caso cuarto del artículo 268? Anterior caso tercero del artículo 3 de la Ley de Casación.
¿Cuándo se puede proponerlo? Cuando se ha configurado la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto. En este recurso suele cometerse la mayor cantidad de hierros en la interposición del recurso. ¿Por qué razón? Porque se malentiende que este es un caso en el que yo puedo proponer que sea la revalorización de las pruebas. El hecho de que yo pueda presentar prueba nueva o que yo entienda que no se valoró tal o cual prueba, pero se van directamente a los hechos, a la prueba. Pero la norma es clara al manifestar que se dice que se deberá interponer cuando se haya aplicado indebidamente, se haya evidenciado la falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. ¿Sí? Entonces, en esto no se debe malentender el hecho de que aquí el juez, el juzgador, tiene la obligación de revalorar hechos o de ver nuevos hechos o nuevas pruebas. Evidenciar que la norma jurídica infringida contenga el precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba. En este contexto es importante leer lo que dispone el artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos. Para que las pruebas sean apreciadas por el juzgador, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este código. La prueba deberá ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la exigencia o validez de ciertos actos. La o el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que hayan servido para justificar su decisión. ¿Qué quiere decir? Yo presento 5 pruebas, las mismas que en procesos donde se tienen 2 audiencias, la preliminar, en este caso en procedimientos ordinarios, la preliminar donde ya han sido calificadas y después que hayan obviamente sido evacuadas en la audiencia de juicio, no fueron valoradas todas las que fueron admitidas. Desde ese punto de vista, yo podré decir que el juez no valoró en su conjunto las pruebas y que de ese hierro, al no haber valorado todas las pruebas, efectivamente resultó perjudicada una de las partes. Y con eso deberé advertir que el precepto de aplicación de la valoración de la prueba fue infringido y se deberá hacer también notar qué prueba no fue tomada o fue valorada en su conjunto. Se debe evidenciar que la norma indirectamente infringida sea de carácter sustantiva. Tiene 2 elementos. Primero señalo, hago notar el precepto jurídico de valoración de prueba y después también debo hacer notar qué norma fue infringida indirectamente. Entonces, ya que en esta norma se prescribe aspectos netamente de derecho y que por haber cometido un hierro sobre los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, se aplica equivocadamente o se dejó de aplicar a los hechos que se juzgan las normas sustantivas. Esos son los elementos fundamentales para la proposición de este caso. Y en lo que tiene que ver con el caso quinto, que antes era la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, manifiesta que cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los preceptos los precedentes jurisprudenciales, obligatorios que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto. En este caso, este caso del artículo 268 va a hacer un análisis del control de legalidad en normas de derecho sustantivo, porque no se ha subsumido de manera adecuada a los hechos que han sido probados por parte del juzgador acuo, por lo que no cabe la regularización de los mismos y en consecuencia se parte de la base correcta de la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia. Está prohibido la revalorización de hechos y efectivamente se parte sobre hechos probados.
Pero aquí hay una parte fundamental también, que dentro de la interposición del recurso de casación, y si me permiten, por favor, si solamente ponen atención 5 minutos que ya concluyo, les agradezco. En incidencia, la incidencia del vicio en la sentencia es importantísimo para que pueda ser admitido el caso quinto. ¿Por qué? No se olviden que se trata del hecho de evidenciar que no se haya configurado la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de normas de derecho sustantivo. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí yo tengo primero la imposibilidad de revalorizar la prueba y que parto sobre hechos probados. Y desde este mismo punto de vista también tengo que demostrar la incidencia o la trascendencia de esta omisión o de este hierro en la decisión tomada por el juzgador. Eso es importante y obviamente tiene que ser lo adecuado dentro de la proposición del recurso. La exposición de motivos que fundamentan el recurso, en este caso, una vez que haya sido admitido el recurso y que haya pasado este filtro de formalidad que les acabo de referir, todo lo que yo he manifestado hasta aquí ha sido lo que debe contener un recurso de casación para que pueda ser admitido por parte del juez nacional y del conjuez nacional. Y el momento que el juez nacional va a analizar esto, lo va a hacer solamente sobre lo que admitió el conjuez. No puede ir más allá de lo que efectivamente validó el conjuez nacional respecto del cumplimiento de las formalidades de todos y cada uno de estos elementos que he manifestado. Obviamente, si bien es cierto el tiempo es corto y efectivamente he pasado cada uno de los casos y vicios de una manera bastante rápida, son elementos básicos que deben ser cumplidos y una vez que haya sido admitido el recurso y por cada uno de los vicios y casos propuestos, solamente por estos dará un análisis el juez nacional y sobre ese contexto deberá fallar. En el caso de la fase oral, el juez, en este caso la defensa técnica o el abogado del recurrente deberá fundamentar el recurso. Solamente podrá fundamentarlo de acuerdo al caso y vicios admitidos. Si es que va a fundamentación de casos y de vicios no admitidos, es obligación del juez ponente, el que está dirigiendo la audiencia, de hacer caer en cuenta justamente este tipo de circunstancias para que se enderece la audiencia y solamente se fundamente en cuanto a lo admitido. Luego, en base al principio de contradicción, tendrá la contraparte la palabra para que pueda defender la sentencia, para que evidencie que efectivamente no se cometió el hierro. Y después, de hecho, escuchadas las partes, aquí hay una novedad. Dentro del recurso de casación tendrán derecho a réplica y contrarréplica. Obviamente eso a discrecionalidad efectiva del juez para que determine si es que es necesario que exista una réplica o contrarréplica. Pero desde mi experiencia personal como juzgador de la Corte Nacional de Justicia, yo creo que deben tener el derecho las dos partes de réplica y contrarréplica porque hay ciertas cosas que deben ser puntualizadas en un tiempo mínimo. Una vez que se han agotado cada uno de estos elementos, los jueces de la Corte Nacional entran en deliberación. Dada la complejidad de las causales o de los casos admitidos y de los vicios admitidos, puede también darse la posibilidad por parte de los juzgadores que suspendan la decisión hasta por un término de 10 días. Y dentro de ese término de 10 días se señala nuevo día y hora para que se conozca la resolución en este recurso de casación. Entonces, no necesariamente se va a dar la decisión en la audiencia de casación, aun cuando es lo correcto. Sin embargo, el Código Orgánico General de Procesos le da la posibilidad al juzgador, dada la complejidad del caso propuesto en el recurso de casación, que se suspenda por 10 días para que se dicte o se dictamine la sentencia. Eso en el contexto. Sobre lo que tiene que ver con el recurso de casación, nuevamente debo ofrecer disculpas, si bien es cierto, es bastante complejo el recurso de casación y es bastante formal. El tiempo a veces es ingrato como para que se haga un análisis de manera detallada y podamos entrar en cada caso. Cada caso obedecería un tiempo bastante extenso, sin embargo,
es bastante ingrato por el respeto a ustedes y obviamente a los organizadores. Y por ese caso, hasta aquí queda mi exposición. Agradezco la paciencia y la comprensión dentro de la misma. Muchas gracias. La siguiente placa de reconocimiento a la participación como expositor en el Seminario de Derecho Penal al doctor Darío Velastegui Enríquez, juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, será por parte del doctor Fabián Pastor Guevara, secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, primero quiero agradecerles a todas las personas que están aquí presentes, que se han nutrido de estas conferencias magistrales que han dado nuestros expositores en esta noche. Esperamos que por el Colegio de Abogados de Chimborazo estas conferencias no sean las primeras y que siempre ustedes estén presentes. ¿Para qué? Para que cada día sean mejores abogados, para que cada día sean mejores estudiantes. Esto es lo que hace su Colegio de Abogados de Chimborazo, para que todas las personas, todos los agremiados vengan y siempre recuerden que una gran labor que hacen unos jóvenes que estamos este rato en el Colegio de Abogados. La placa dice así: el Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al señor doctor Darío Velastegui por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario de Derecho Penal. Riobamba, 8 de junio, el directorio. Muchísimas gracias.